New York City. Madeline Sophie certainly knew what it was to weather pandemics. And what was her response? She used whatever resources she had to care for people, to help them in any way she could. And she prayed for them. Let us do the same. Madeline Sophie has reminded me during this pandemic time to use words and language to create relationships. She wrote so many letters, and I have written so many blog entries, and made so many phone calls, and had so many Zoom calls, and written handwritten letters as well. Thank you, Madeline Sophie, for reminding us all that relationship is built with presence, but it can also be facilitated through words and language. Magdalena Sofía me convoca desde Chile a amar a los demás sin condiciones, con sus esperanzas y alegría, sus temores, sus anhelos, a descubrir su verdadera identidad y aceptarlo como personas en su totalidad. Queridas hermanas, Santa Magdalena Sofía nos invita a la comunidad de Cuba a ser compañeras de fragilidades y esperanzas, a regalarnos y regalar aceptación y ternura, y ser así bendicientes para todos y todas. Durante este tiempo, Magdalena Sofía Barat me convoca a continuar con firmeza y amor mi vocación de servicio a través de mi misión educadora. Acercarme al estudiante con mayor cariño en estos momentos tan difíciles que se viven a causa de la pandemia, ya que una palabra llena de amor, de cariño y sobre todo de fe se convierte en un alimento para el espíritu. Magdalena Sofía me convoca hoy a descubrir y manifestar el corazón abierto de Jesús a las realidades de aquellos lugares en los que somos parte, aportando nuestra juventud, aportando nuestro servicio, pero sobre todo nuestra fe y nuestras esperanzas. Creo que Magdalena Sofía nos hace una invitación clave durante esta pandemia. Nos invita a que nos dejemos tocar por el dolor del otro y que no nos deshumanicemos. En sus tiempos, Magdalena Sofía escribía muchas cartas y lograba mantener una cercanía con todas las personas con las que ella tenía comunicación. Y creo que hoy tenemos un gran reto en esta pandemia, pero creo que Sofía nos diría que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar con ellos. Así que el gran reto es cómo podemos responder a mantener esa cercanía y dejarnos tocar por el dolor del otro, aunque tengamos que mantener un distanciamiento social. Así que ahí está el reto y Sofía nos acompañará a poder cumplirlo. ¿A qué me invita Sofía en estos tiempos? Pues a lo que ella misma hizo, a ser una mujer de comunicación. Ella que viajó tanto, pero también escribió. Quiere decir que podemos ser cercanos a la distancia. Su vida muestra la apertura, la creatividad, la disposición a avanzar y siempre con esperanza. Y esa es la invitación que recibimos, a movernos, a leer los tiempos y a responder a la altura de las necesidades. La solidaridad, hoy más que nunca, es posible. Magdalena nos invita a resignificar nuestras relaciones a través de la oración, de amistad, de WhatsApp. Es otra forma de nos relacionarnos. Y también buscar estar cercana de la gente, de los más sufridores en esta hora de pandemia.
Hola, mi nombre es Brisette Ortega de Colombia. Magdalena Sofía nos sigue invitando a comunicar un mensaje esperanzador como muestra viva de un Jesús vivo y resucitado. Creo que en este tiempo de pandemia Magdalena Sofía me invita a aportar lo que sea que pueda aportar, a dejarme impulsar por la fe, por la pasión que a ella le impulsó, esa convicción que tenía por lo que hacía, para contagiar a otros, ¿no? Ya sea desde una donación, desde una idea, desde un sueño. Lo importante creo que es contagiar y que todos podamos salir juntos y unidos de este momento tan difícil y reflexivo en el que nos encontramos. Sofía, igual que en 1832, durante la pandemia del cólera, hoy día, con la pandemia del COVID-19, nos invita a estar al lado de vulnerables, nos convoca a aliviar el dolor físico y psicológico, a enlazarnos a pesar de las distancias, a cuidarnos y ser hermanas, humanas, sencillas, a unirnos en oración y en amor. En estos tiempos difíciles nos convoca a estar al lado del que sufre, a estar en el vacío que deja la muerte. Nos convoca a estar al lado del otro. Sofía nos invita a la solidaridad, a la creatividad y a la necesidad de los otros.